Tenemos un buzo que pues está planeando bucear, ¿verdad? Como hacen los buzos. Entonces tenemos ahí, por decirlo así, dos actos. Cuando está a punto de introducirse al agua y una vez que ya está buceando a unos 6 metros de profundidad. Sabemos por el tema de presión hidrostática que, bueno, el líquido, el agua, ejerce una presión sobre ese buzo. La pregunta primera sería, entonces, antes de que se meta el buzo al agua, ¿no hay ninguna presión actuando sobre él? También ya vimos el tema de presión atmosférica. Sí hay una presión actuando sobre él, a la que le llamamos presión atmosférica. Supongamos que todo esto está en el mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. O tal vez alguien podría decir, maestro, pues ahí se ve el mar, ¿no? Bueno, no necesariamente, podría ser un lago, ¿no? A mayor altitud, entonces digamos que está en el mar el buzo. Entonces, en ese caso, la presión atmosférica, la presión que actúa sobre el buzo, es de 101.3 kilopascales. Es la presión atmosférica a nivel del mar. Bueno, entonces, ¿cuál sería ahora la presión que experimenta el buzo a 6 metros de profundidad? Vamos a decir que es agua salada y por lo tanto la densidad del agua salada es 1030 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál sería la presión? La presión que ejerce solo el líquido sobre ese buzo, o la que le llamamos presión hidrostática. Pues la presión hidrostática sería densidad por gravedad por profundidad. Entonces, la densidad son 1030 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por profundidad por 6 metros. Revisen el tema de presión hidrostática, la combinación de todas esas unidades, ahí se explica por qué queda en pascales, ¿no? Entonces el resultado, pues 1030 por 9.8 por 6, da como resultado 60.564 pascales. 60.564 pascales. O en kilopascales, 60.060.6 kilopascales. Ya habíamos hecho cálculos de este tipo. La pregunta ahora es, entonces, ¿eso quiere decir que ese buzo a 6 metros de profundidad tiene menos presión que cuando estaba en el bote? Porque en el bote la presión era de 101.3 kilopascales, ¿no? Y ahora que está sumergido es de 60.6. O en otras palabras, ¿qué pasa con la presión atmosférica cuando el buzo se mete al agua? ¿Desaparece? ¿Deja de ejercer alguna influencia? No. Realmente la presión hidrostática, la que calculamos con esa fórmula, no es toda la presión que actúa sobre ese buzo, ¿verdad? Y esto me permite definir dos conceptos adicionales de presión. Entonces, por un principio que vamos a ver en el siguiente tema, el principio de Pascal, la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie del agua se transmite al interior del agua. Sigue ejerciendo una influencia en el interior del agua, ¿verdad? Entonces, una es la presión que ejerce la atmósfera. La presión que ejerce la atmósfera la presión atmosférica es la que ejerce los gases que rodean a la Tierra, ¿verdad? Otro es cualquier presión adicional o diferente a la de la atmósfera. A esta se le llama presión manométrica. Y otra es la presión real que actúa sobre el buzo. En el buzo, esos 60.6 kilopascales es solo la presión que ejerce el líquido. ¿Cuál sería la presión total y cómo se llama? Bueno, a continuación presento los conceptos, ¿verdad? Entonces, la presión eh, adicional a la atmosférica, cualquier presión adicional a la atmosférica, se conoce como presión manométrica. Entonces ahí está la definición, presión manométrica, presión adicional a la presión atmosférica que resiente un sistema. Un ejemplo de presión manométrica sería la presión hidrostática. La presión hidrostática es presión manométrica. Entonces, siempre la presión hidrostática es presión manométrica y no al revés.
No, al revés no es cierto, ¿verdad? No toda presión manométrica es presión hidrostática. Hay hay otras formas de tener una presión manométrica, ¿verdad? Y a la presión total realmente se le conoce como presión absoluta. En este caso, la presión total que actúa sobre el buzo estaría, digamos, definida por tanto la presión atmosférica como la presión hidrostática. Entonces, la presión absoluta es la presión total que se ejerce sobre un cuerpo y se obtiene considerando tanto la presión atmosférica como la manométrica y se calcula simple y sencillamente como la suma de ambas, ¿verdad? Entonces, bueno, la presión manométrica suele representarse como P subíndice man. Esto es presión manométrica. Por otro lado, la presión atmosférica que ya habíamos definido previamente se representa como PATM, presión atmosférica. Y la presión absoluta se la vamos a representar como PABS. Entonces esa sería la presión absoluta. Y lo que dice al final ese enunciado es que la presión absoluta es simple y sencillamente la suma de la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión manométrica. Presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica o viceversa. ¿Verdad? Entonces, en este caso, en el caso de este buzo, ¿cuál sería la presión absoluta que actúa sobre él? Ya tenemos los dos valores, ¿verdad? La presión atmosférica, pues es 101.3 kilopascales. En cuanto se mete al agua, sigue actuando en todo momento y se le va adicionando la presión hidrostática. Por lo tanto, la presión absoluta sería simple y sencillamente la presión atmosférica, 101.3 kilopascales, más la presión manométrica, más la presión adicional a la atmosférica, en este caso es la presión hidrostática, más 60.6 kilopascales. Y eso sería igual a 161.9 kilopascales. Yo le digo a los alumnos que la presión atmosférica es la presión a la que estamos acostumbrados. La que sentiría el buzo sería solamente la presión hidrostática. Es la presión que se siente, que es la adicional a la que no estamos adaptados. La verdad es que eso es entre comillas, porque con el paso de los minutos, ese buzo dejará de sentir la presión del agua. Se irá adaptando su organismo a ese aumento de presión. Por eso decimos entre comillas la presión que se siente y la presión absoluta es la presión total, la presión real que actúa sobre ese buzo. Prácticamente todos los medidores de presión adicionales a los barómetros, recordando que un barómetro es un dispositivo que sirve para medir la presión atmosférica. De ahí en fuera, todos los medidores de presión, los medidores de presión de las llantas que se conocen como calibradores, los medidores de presión sanguínea, o si has visto tanques de gas que arriba tienen como una especie de reloj, ¿verdad? Ese también sería un medidor de presión. En el metro podemos ver ahí cerca de las puertas una especie de reloj que se mueve cuando se activan o se desactivan los frenos del metro. Todos los medidores de presión que no sean barómetros son manómetros, es decir, solo indican la presión adicional a la de la atmósfera, porque en muchos de los casos esa es la presión que interesa realmente, la presión adicional a la de la atmósfera, y por eso es por lo que se separa la presión adicional de la presión atmosférica, ¿verdad? En todos los casos vemos dispositivos muy parecidos, ¿no? Como una especie de carátula de reloj. Bueno, no se alcanza a apreciar ahí tal vez las unidades, pero podemos ver en esas carátulas cualquier unidad de presión. Se utiliza mucho, por ejemplo, la libra sobre pulgada cuadrada, en el medidor de presión sanguínea llamado baumanómetro, esfingomanómetro, por ejemplo. Eh, También hay una especie de carátulas de reloj, ahí se utilizan las unidades de milímetros de mercurio. Pero estos dispositivos solo tienen la capacidad de medir la presión adicional a la de la atmósfera. ¿Por qué no miden la presión total? No sería posible. Eso lo tendríamos que calcular sumando la presión atmosférica, leyendo también la medición que indique un barómetro. ¿Y por qué no es posible? Bueno, lo podemos ilustrar con algunos tipos de manómetros sencillos. Uno de ellos es el llamado calibrador.
que es utilizado para medir la presión de del aire de las llantas. Este es un calibrador. Entonces, bueno, el extremo aquí vemos una cabeza que embona perfectamente con el pivote de una llanta. Entonces esto se pone en el pivote de la llanta y entonces el aire, la presión del aire va a ejercer una presión en este punto que va a hacer que en el extremo opuesto termine saliendo una barra. Dependiendo de qué tan intensa sea la presión, saldrá más o menos de esa barra, ¿verdad? Y es para determinar si la presión del aire en las llantas es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que dice PSI. Entonces, generalmente la presión de las llantas se indica en pulgadas libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esas son las siglas. En inglés, libras son pounds y pulgadas son inch. Entonces, bueno, de ahí son esas dos siglas. Es una abreviatura. A veces se dice, por favor, póngale aire a 30 libras, pero en realidad es una expresión incompleta, tenía que ser libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Que bueno, muchas veces ya aparte, en este caso no, pero por ejemplo de dos lados luego se indica en PSIs y en otros dos lados se indica en pascales en algunos calibradores, aunque pues la verdad es casi inútil porque no se suelen manejar las presiones de aire de las llantas en libras por pulgada cuadrada, porque este dispositivo solamente me puede indicar la presión atmosférica, perdón, manométrica y no la absoluta, porque mientras que el aire está empujando, la presión del aire está empujando esta barra hacia afuera, entonces al mismo tiempo la presión de la atmósfera le está empujando hacia adentro. Entonces yo solamente puedo ver la diferencia entre esos dos empujes. Es por eso que este dispositivo solo permite medir la presión manométrica. Otro dispositivo en donde podemos verlo con claridad es en el manómetro de U. Voy a poner un dibujo relativamente sencillo de cómo es un manómetro de U, ¿verdad? Pero bueno, también vamos a quitar esta imagen por si tú estabas tomando nota y ya no te dejé apuntar el procedimiento. Nada, ahí está el procedimiento y bueno, vamos a hablar un poquito del manómetro de U. Muy bien, pues entonces consideremos que tenemos ese tanque, una especie como de tanque de buceo, ¿no? Pero podría aplicarse para un tanque de oxígeno, no importa, ¿no? Entonces tenemos ahí adentro un gas a una cierta presión, ¿verdad? Digamos que ese tanque, bueno, generalmente para medir su presión pues, se utiliza un manómetro de carátula, como los que parecen como reloj, pero ¿cómo podríamos construir un manómetro sencillo? Bueno, digamos que ese tanque le conecto un tubo en forma de U, ¿sí? Para empezar. Entonces, bueno, algo así. Tenemos conectado el tubo en forma de U. Y en ese tubo vamos a poner una cierta cantidad de mercurio, ¿sí? Entonces vamos a vertir una cantidad de mercurio. Supongamos que en el interior de ese tanque la presión es igual a la presión atmosférica, lo cual se podría conseguir simple y sencillamente destapando el tanque, ¿verdad? Si lo abrimos, le quitamos la válvula, entonces ya dijimos, los gases líquidos y gases tienden a desplazarse de donde hay más presión a donde hay menos presión hasta que se igualan las presiones. Entonces, bueno, destapamos, se equilibran las presiones y vertimos mercurio. Entonces, ¿cómo quedaría el mercurio en ese tanque una vez que lo vertimos? Bueno, quedaría nivelado, tendríamos el mercurio hasta cierto nivel y ese nivel sería el mismo en ambos lados, por el principio de los vasos comunicantes que ya habíamos visto también previamente, ¿no? Entonces tendríamos algo así. Sí, el mercurio estaría nivelado en ambos lados. ¿Sí? Ahora, entonces, pero esto solo se cumpliría siempre y cuando la presión interna del gas dentro de ese tanque sea igual de intensa a la presión de la atmósfera, ¿no? Esto lo que quiere decir es que eh, el gas está empujando al mercurio como tratando de sacarlo de ese tubo, y con una intensidad igual a la que la atmósfera está tratando de empujarlo, pero como para meterlo hacia el interior del tanque. Están en equilibrio las presiones. Pero digamos que aumentamos la presión interna del tanque. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, la presión de los gases pues está relacionado con varios aspectos, la temperatura, por ejemplo, la densidad. Entonces, podría ser pues metiendo más gas. Si inyectamos más gas a ese tanque o calentándolo, eso haríamos que aumentara la temperatura. Entonces, en ese caso, el gas en el interior de ese tanque estaría empujando con más fuerza al mercurio hacia afuera que la atmósfera lo estaría empujando hacia adentro. ¿Y cuál sería el resultado?
que ahora veríamos un desnivel, ¿verdad? Un desnivel más o menos como el que voy a poner a continuación, ¿verdad? Y ese desnivel lo vamos a representar como delta H. Entonces, bueno, a partir de ese desnivel yo podría calcular la presión, pero bueno, la presión del gas, pero la pregunta sería, ¿cuál presión? ¿La presión manométrica o la presión total? Que su nombre correcto es presión absoluta. ¿Cuál presión podría calcular a partir de ese desnivel? Solo podría calcular la diferencia de presiones, porque en esa diferencia de niveles están involucradas ambas presiones. La atmósfera, como lo he repetido ya como 3 veces, la atmósfera tratando de meter el mercurio al interior del tanque y el gas del interior del tanque tratando de sacar al mercurio de este, ¿no? Entonces solo podría medir la diferencia entre ambas presiones, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuánto valdría la presión manométrica? Bueno, la presión manométrica en el interior de ese gas sería equivalente a la presión que ejerce esta columna de mercurio. ¿Por qué? Por un principio que ya habíamos mencionado previamente. En un, en un líquido en reposo, todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad tienen la misma presión. Puedes regresar al tema o al video de vasos comunicantes y ahí lo explico con un poco más detalle. Repito, todos los puntos que están a la misma profundidad deben tener la misma presión. Si no, si hubiera una diferencia de presiones, entonces esto produciría un flujo. Y aquí tendríamos un líquido en reposo, ¿no? Entonces, en este punto, vamos a ver si tengo seleccionado el color negro. En este punto y en este otro punto debe haber la misma presión. Entonces, en este punto, ¿qué presión tenemos? Bueno, arriba no hay mercurio, no hay columna de mercurio, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí tendríamos la presión manométrica del gas. Y en este punto la presión que habría sería la presión, bueno, en realidad podríamos decir presión, en este punto la columna de mercurio más la presión atmosférica, pero en realidad, pues como que esa presión ya está incluida en el tanque, decirlo de alguna manera, lo cual puede a lo mejor resultar un poco confuso. Pero entonces digamos que la diferencia de presiones, pues, entre el interior del tanque y el exterior estaría dada por la presión de esta columna de mercurio. Entonces, la presión manométrica, solo la presión manométrica, ¿verdad? Estaría dada, la podríamos calcular con la fórmula de presión hidrostática. Volvemos a hacer referencia otra vez a esa fórmula, por eso es tan importante también la fórmula de presión hidrostática. La ocupamos también para medir otro tipo de presiones, ¿no? La presión, la fórmula de densidad por gravedad por profundidad, ¿verdad? Que utilizamos en el ejemplo del buzo. Bueno, pues en este caso la presión manométrica la que generaría a esa profundidad le estamos llamando delta H. Entonces la presión manométrica, la presión que ejerce esa columna de mercurio sería densidad del mercurio bueno, es más, vamos a poner aquí el subíndice de mercurio, por la gravedad y por la diferencia de presiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la presión en interna, por ejemplo? Vamos a poner ahí un ejemplo. Si tuviéramos una diferencia de niveles de 10 milímetros de mercurio, bueno, vamos a ponerle a lo mejor sí, vamos a poner un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la presión que ejerce esta columna de mercurio? Bueno, pues sería 30 milímetros, bueno, sería densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Al final pongo un ejercicio ya con su enunciado correspondiente. Por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la diferencia de niveles, por el desnivel, que en este caso son 30 milímetros, eso lo tendría que pasar a metros, entonces tendría que dividir entre 1000 o bien recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda por 0.03 metros, es decir, también lo mismo que 3 centímetros, ¿no? Entonces, si hacemos esa multiplicación, 13.600 por 9.8 por .03, ¿verdad? Y entonces eso sería igual a 3.998. 3.998 pascales. Y en kilopascales, pues prácticamente serían 4 kilopascales, ¿verdad? Entonces, bueno, seguramente los desniveles pueden ser mucho mayores que 3 centímetros, ¿no? Porque eso la verdad es que es una diferencia de una presión manométrica muy baja, 4 kilopascales. Entonces hay una diferencia de presiones entre el interior y el exterior de ese tanque de 4 kilopascales. Esa sería la presión adicional. Supongamos que ese tanque está a nivel del mar, entonces donde la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. ¿Cuál sería la presión real en el interior? Bueno, pues tendríamos ahora que utilizar la fórmula de presión absoluta.
La presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica, 101.3 kilopascales. 101.3 kilopascales, presión atmosférica, más presión manométrica, más 4 kilopascales, más la diferencia de presiones, ¿verdad? Y entonces la presión real total serían 105.3 kilopascales. Que para ser sincero, pues en muchos de los casos la presión que interesa es la presión manométrica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del corazón, pues esos 120, ya habíamos dicho que la presión que indican los medidores, podríamos decir en términos generales, manómetros. Manómetro para medir la presión sanguínea, manómetro para medir la presión de un tanque, manómetro para medir la presión de las llantas, aunque tengan nombres diferentes, ¿no? Sfingomanómetro, calibrador, etcétera. Bueno, el manómetro que mide la presión sanguínea solo mide la presión adicional a la de la atmósfera. No puede ser la total, simple y sencillamente pensemos en los valores. ¿Cuál es la presión de la atmósfera en milímetros de mercurio? Según lo que vimos en el tema de presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, ya solo la de la atmósfera son 760, mientras que la presión sanguínea pues está entre 90, 120, por ahí esos valores, ¿no? Presión sistólica y diastólica. Entonces, bueno, eso indica que solamente está midiendo la presión adicional. Entonces así se calcularía. ¿Verdad? Bueno, ahorita voy a borrar esta parte porque nada más es un ejemplo. Ya vamos a poner un ejercicio con los datos y a lo mejor ahí ya no necesariamente la presión atmosférica sería igual a la presión atmosférica a nivel del mar. Podríamos también hacer referencia a un barómetro. Más adelante hacemos esos ejercicios. Pero ahora, ¿qué pasaría si en el interior del tanque hubiera menos presión que en el exterior? Es decir, la atmósfera empujara con más intensidad al mercurio hacia adentro del tanque que el gas del interior del tanque hacia afuera. ¿Cómo quedarían los desniveles? ¿Te lo puedes imaginar? Seguramente que sí, ¿verdad? No sería tan complicado de imaginarlo. Entonces tendríamos un desnivel ahora de este tipo. Y entonces, bueno, en este caso podríamos considerar que ese desnivel sería negativo y entonces la presión manométrica quedaría negativa. ¿Quiere decir que adentro hay una presión negativa? No. Digamos que también fueran casualmente 30 milímetros de desnivel, pero ve la diferencia. En este caso está más alta la columna de mercurio del lado del tanque que del lado externo. Entonces, en este caso, lo que nos indicaría no que haya una presión total negativa, sino que hay una presión menor. Si volvemos a hacer el cálculo con esos 30 milímetros como hace ratito, entonces aquí la verdad es que tendríamos que considerar los 30 milímetros negativos, menos 30 milímetros. Y con eso, pues los valores son exactamente los mismos. La presión manométrica en este caso quedaría de menos 4 kilopascales. O sea, igual que el resultado anterior, pero con signo negativo. Esto también se le llama una presión de vacío. Cuando un sistema tiene una presión menor que la presión atmosférica, se dice que tiene una presión de vacío. En realidad no es que tenga una. El vacío realmente es una presión absoluta igual a cero. A veces esa expresión se refiere a presiones menores a la de la atmósfera. Entonces, ¿cuál sería en este caso la presión absoluta del tanque? Bueno, más bien lo voy a poner de este lado, porque si no va a parecer que es en el tanque anterior. En este tanque, la presión absoluta sería igual a la presión atmosférica, 101.3 kilopascales, más, dice la fórmula, presión manométrica, pero aquí la presión manométrica es negativa, más menos 4 kilopascales. O sea, lo que quiere decir es que en el interior del tanque tendría una presión de 4 kilopascales menor que en el exterior, ¿verdad? Entonces, si le restamos a 101.3 los 4, nos quedaría 97.3 kilopascales. ¿Y cómo podría ser que adentro tuviéramos una presión negativa? Bueno, por ejemplo, imaginemos que ahora que enfriamos mucho, cuando se enfría el gas, baja su presión, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos determinar de una manera sencilla si adentro de un tanque hay una presión positiva, manométrica positiva, que quiere decir que es mayor que la atmosférica, o presión manométrica negativa, quiere decir que está por debajo de la presión atmosférica? Destapándolo y escuchando qué pasa. A veces uno escucha cómo succiona, hay una succión, se introduce el gas al interior, el aire entra al interior de ese tanque o a veces se expulsa, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se puede ver en algunas cafeteras de presión que tienen un tapón, ¿verdad? Entonces, luego
Cuando termina uno de prepararse el café, adentro queda algo de vapor caliente. Luego cuando apagamos la cafetera, cuando se enfría va a bajar la presión. Y entonces cuando quitamos el tapón, entonces en lugar de que salga el vapor, se va a meter el aire. Recuerden ese principio. Los fluidos, líquidos y gases siempre se desplazan, en este caso de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. En un spray, en un desodorante, adentro hay mayor presión, presiono la válvula y sale el contenido al exterior, ¿verdad? De donde hay mayor presión, en ese caso, que es el interior, a donde hay menor presión, que es el exterior, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora ya lo que nos corresponde es hacer ejercicios con base en pues todos estas ideas que hemos manejado, ¿verdad? Entonces para sentarlo todo con ejercicio. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bien, dice este ejercicio, determinar la presión absoluta que actúa sobre un buzo que se encuentra sumergido a 12 metros de profundidad en el mar. Entonces estamos hablando que se encuentra en el mar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? Bueno, pues estamos entendiendo que la lancha se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar, entonces la presión atmosférica a nivel del mar es 101.3 kilopascales. Ya quedamos que depende de la altitud, entonces este valor solo sería para lugares que se encuentran a nivel del mar, ¿verdad? 101.3 kilopascales. ¿Qué nos están preguntando? La presión absoluta. Entonces la incógnita es presión absoluta. Entonces, ¿qué dice la fórmula para calcular la presión absoluta? Presión absoluta es igual a la atmosférica más la presión manométrica. Pero no tenemos la presión manométrica. Obviamente la tenemos que calcular. Presión manométrica, su definición es la presión adicional a la de la atmósfera. ¿Y quién está ejerciendo una presión adicional? El mar, ¿verdad? El agua del mar. Entonces, ahí está el valor de densidad del agua de mar. Entonces, bueno, vamos a calcular la presión manométrica con la fórmula de presión hidrostática. Presión manométrica es igual a la presión que ejerce el mar, presión hidrostática, que esa depende de su densidad y la profundidad. Entonces la fórmula, ahí está también puesta, es densidad. El agua de mar es un poco más densa que el agua dulce, 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por profundidad por 12 metros. Entonces hacemos el cálculo. Ya tendríamos que regresar al tema de presión hidrostática, ya lo he mencionado varias veces. La combinación de esas unidades pues va a quedar en pascales. Entonces hacemos la operación. 1030 por 9.8 por 12. Y el resultado serían 121.128 pascales. 121.128 pascales. Bueno, como la presión atmosférica tiene 4 cifras significativas, también ya explicamos por qué. Pues vamos a dejar también este valor en kilopascales y con 4 cifras significativas. Entonces el resultado serían 121.1. Después de ese 1 sigue un 2. Tenemos que dividir este valor entre 1000 para que el resultado quedara en kilopascales. Así como para pasar de gramos a kilogramos tenemos que dividir entre 1000. 5000 gramos son 5 kilogramos. Lo mismo haríamos para pasar de pascales a kilopascales, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos presiones, la manométrica y la atmosférica, y la absoluta sería simple y sencillamente la suma de estos dos valores. Entonces la presión absoluta sería igual a presión atmosférica, dice la fórmula, 101.3 kilopascales, más 121.1 kilopascales. Y si hacemos esa suma, 121.1 más 101.3, el resultado serían 222.4. No estaba tan complicado de hacerlo mentalmente, pero bueno, 222.4 kilopascales. Como buen ingeniero, pues confío en mi calculadora, ¿verdad? Entonces, subrayamos el resultado, ese sería el resultado. Entonces, quiere decir que ese buzo ya esos 12 metros de profundidad, la presión total que actúa sobre él es de más del doble de la presión atmosférica. ¿Sí? El doble de la presión atmosférica serían 102.6. Entonces está soportando más de 2 atmósferas. ¿Cuál será cuál será el récord? ¿Cuánta presión puede soportar un buzo? Bueno, pues tú investigar
cuál es el récord de inmersión, hasta qué profundidad se puede sumergir una persona, que no es una actividad tan inofensiva, ¿verdad? Pues ya mucha presión puede generar un daño al organismo y hay que estar, digamos, ya acostumbrados, adaptados a esos cambios de presión. No lo podría hacer uno súbitamente en un primer intento, porque podría ser perjudicial, pero bueno, te va a sorprender que supera por mucho los 100 metros de profundidad. Más o menos cada 10 metros de profundidad en el mar equivalen a, solo por la presión hidrostática, equivale a una atmósfera. Esto lo podríamos sacar multiplicando 101.3, bueno, primero densidad 13.600 por 9.8 y por 10 metros. A 10 metros de profundidad estoy usando la densidad del mercurio, perdón. Sería más bien la del agua de mar, 1030 por 9.8 y por 10 metros. Si hacemos esa operación, la presión sería como 100.9 kilopascales. Prácticamente la presión atmosférica, 101 kilopascales. Cada 10 metros de profundidad en el mar es como una atmósfera. Entonces, si alguien se encuentra a 100 metros de profundidad buceando, lo cual es posible, aunque ya es una presión considerable, entonces ahí aproximadamente habrían 10 atmósferas de presión manométrica, solo sería la presión hidrostática. Sumándole la presión atmosférica serían 11 atmósferas. Entonces el cuerpo sí se puede adaptar, siempre y cuando el cambio de presión sea gradual, se puede adaptar a cambios considerables de presión hacia arriba, pero como dijimos al principio, en el tema de presión atmosférica, pero no podemos sobrevivir con media atmósfera. O sea, estamos acostumbrados, nuestro cuerpo está adaptado a esa presión, no podemos vivir sin ella, ¿verdad? Bueno, hagamos ahora el siguiente ejercicio. Dice el enunciado, como podemos leerlo: el lago Titicaca, que se extiende entre la frontera de Perú y Bolivia en la cordillera de los Andes, es el cuerpo de agua navegable más alto del mundo. Así que sería el lago en donde hay menor presión atmosférica, ¿no? El lago navegable. Considerando que en ese lugar un barómetro de Torricelli, considerando que en ese lugar, en un barómetro de Torricelli, la columna de mercurio alcanza una altura de 474 milímetros, ¿cuál será la presión absoluta que actúa sobre una persona que se sumerge en dicho lago a una profundidad de 15 metros? El problema sería igual que el anterior, solo que en este lugar ya la presión atmosférica no es igual a 101.3 kilopascales, ¿verdad? Esa presión actúa solo a nivel del mar. Así que aquí tendríamos que calcular cuál es la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Y cómo la calculamos? A partir del barómetro. Ya dijimos que esta columna de mercurio eh, eh, es equivalente, ejerce una presión equivalente a la presión atmosférica. Entonces tendríamos que utilizar dos veces la fórmula de presión hidrostática, una para calcular la presión atmosférica y una para calcular la presión manométrica, ¿verdad? Bueno, estamos considerando que es un lago de agua dulce, por eso consideramos que la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como dato, digo, como breviario, no es necesario para el problema, pues se menciona que ese lago se encuentra a una altitud de 3812 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Es una altitud impresionante, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a calcular primeramente la presión atmosférica. Entonces, en el barómetro de Torricelli utilizaríamos la fórmula de presión, de presión hidrostática. Entonces la fórmula es densidad, en este caso la densidad del mercurio, estamos hablando del barómetro, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la profundidad, en este caso por la altura de la columna de mercurio, es decir, por 474 milímetros. Dado que es tan alta la altitud, pues también es muy baja la presión. Perdón, recordando, tenemos que utilizar este valor, pero en metros. Entonces, ese valor en metros tendríamos que dividirlo entre 1000, sería por 0.474 metros, que es una altura también, pues, extraordinaria, porque el mercurio a nivel del mar alcanza casi el doble, ¿no? Bueno, no tanto, pero 760 milímetros de mercurio,
contra 470 milímetros, bueno, es una diferencia notable. Esto va a hacer que, por lo tanto, en ese lugar la presión atmosférica sea menor. Serían 13.600 por 9.8 y por 0.474. El resultado serían 63.174. 63.174, 175, redondeando, pascales. Y el resultado en kilopascales pues serían 63.2 kilopascales. Dividiendo el resultado anterior entre 1000, como hemos mencionado en ejercicios anteriores. 63.2, ¿verdad? Entonces comparemos con el 101.3 del nivel del mar, entonces hay una diferencia considerable. Bueno, entonces esa es la presión atmosférica eh, a nivel del lago Titicaca a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la verdad es que también pudimos haber dicho, ¿cuál es la presión en ese lugar? Ya hemos dicho, hay una relación tan estrecha entre la columna de mercurio que se alcanza en el barómetro con la presión atmosférica, que a fin de cuentas esa longitud, en realidad es una longitud, pero se maneja como una unidad de presión. Y pudimos haber dicho desde el principio, la presión son 474 milímetros de mercurio, y haber encontrado este valor también por regla de 3. Recordando, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y esto equivale a 101.3 kilopascales. Entonces, ¿a cuántos kilopascales equivaldrían 474 milímetros de mercurio? Y haber sacado esa presión pues con una simple regla de 3. Entonces, multiplicar esos dos valores y luego dividirlos entre el 760, ¿verdad? Y así encontraríamos el valor de X y llegaríamos a ese mismo resultado, 63.2 kilopascales. Eso es solo la presión atmosférica, pero adicionalmente la persona está sumergida a 15 metros, dice. ¿Cuál es será la presión absoluta que actúa sobre una persona que se sumerge en dicho lago a una profundidad de 15 metros? Entonces, bueno, tendríamos que calcular adicionalmente la presión manométrica, que en este caso es igual a la presión hidrostática, y entonces que ejerce el líquido, el agua de ese lago, entonces sería la densidad del agua, ahora del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por profundidad, por 15 metros. ¿Verdad? En algunos puntos ese lago supera, pero por mucho, los 15 metros de profundidad. Pues si nos preguntábamos, tal vez no tenga tanta profundidad, sí la tiene y la supera por mucho, ¿verdad? Entonces la operación serían 1000 por 9.8 y por 15. Y el resultado serían 147.000 pascales, es decir, 147 kilopascales. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la presión que ejerce la atmósfera, la presión que ejerce el agua de ese lago, entonces la presión absoluta sería la suma de estos dos valores. Presión absoluta es igual a presión atmosférica, dice la fórmula, 147 kilopascales, perdón, atmosférica, vamos a ponerlo en ese orden, aunque no importaría el orden porque pues es una suma, ¿verdad? Pero para tener orden, entonces vamos a usarlo en el orden de la fórmula. Presión atmosférica más presión manométrica más 147 kilopascales. ¿Cuál sería la presión entonces total? 147 más 63.2 sería igual a 210.2 kilopascales. Esa sería la presión total que actúa sobre el buzo, que ya hemos platicado en otras ocasiones, que si queremos darnos una idea de un poco más clara de cuánto es eso, dividimos los kilopascales entre 98, así ya como regla. En otros videos puedes ver por qué. Y el resultado quedaría en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, eso es equivalente a 2.14 kilogramos por centímetro cuadrado, que ya no es parte del problema y serían 2.14 kilogramos fuerza realmente sobre centímetro cuadrado. Pues quiere decir que esa profundidad en ese lugar
Ese buzo en cada centímetro cuadrado de su piel experimenta una fuerza de 2.14 kilogramos fuerza, que ya dijimos no es tan insignificante porque no contamos con un centímetro cuadrado, tenemos miles de centímetros cuadrados en nuestro cuerpo. Muy bien, este es el resultado de este ejercicio. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Dice el enunciado, ¿cuál es la presión absoluta del gas en el interior de un tanque que cuenta con un manómetro de U en el que el desnivel es de 350 milímetros, como se observa en la figura? Si en ese lugar la columna de mercurio en un manómetro de Torricelli es de 623 milímetros. Resolvamos esa primera cuestión, ahorita analizamos la segunda. ¿Sí? Entonces, tenemos un tanque con un manómetro de U, la diferencia de presiones es de 350 milímetros y la altura en el manómetro es de 623 milímetros. ¿Para qué nos sirve el manómetro? Para calcular la presión atmosférica, como habíamos mencionado en el ejercicio anterior. Así que bueno, ya tenemos un ejercicio previo y ya lo hacemos más directo. Pues presión atmosférica sería igual a la presión hidrostática que genera esa columna de mercurio. Es equivalente, pues. Entonces la presión atmosférica sería igual a la densidad del mercurio, 13.600, por gravedad, bueno, kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por profundidad o por la altura de esa columna en metros. Esto sería igual a 0.623 metros, dividiendo entre 1000 el resultado, por 0.623 metros. El resultado estaría en pascales, como ya hemos dicho anteriormente, después lo pasamos a kilopascales. Entonces el resultado serían 13.600 por 9.8 y por punto 623, es decir, 83.033 pascales. En kilopascales esto sería igual a 83 kilopascales. La presión atmosférica, cuando se habla de presiones y estamos hablando de kilopascales, pues ahí prácticamente la regla es dejarlo hasta las décimas, ¿verdad? Bueno, ahora esa sería solo la presión que ejerce la atmósfera y la estamos encontrando a partir del manómetro. Ya explicamos en este mismo video, en cómo funciona el manómetro de U, que a la misma altura en este punto y en este punto la presión es la misma. Eso quiere decir que esta columna de mercurio es equivalente a la presión manométrica que genera el gas. Así que también utilizaríamos la misma fórmula para calcular la presión manométrica, ¿verdad? Solo la manométrica, ya explicamos, porque aquí solo veo la diferencia entre el empuje que produce el gas tratando de sacar al mercurio y el que genera la atmósfera tratando de meter el mercurio al tanque, ¿verdad? Entonces la presión manométrica serían 13.600, también es el mercurio el que tiene ese manómetro. Ahí sería más complicado hacerlo con otra sustancia, con otro líquido, porque una presión muy alta sacaría ese líquido, ¿verdad? Porque se necesitaría una columna muy alta de agua, por ejemplo, para equiparar a la presión que ejerce esa columna de 350 milímetros, ¿no? O sea, tendríamos que multiplicar por 13.6, 35 centímetros por 13.6, necesitaríamos un tubo de 5 metros de largo para que no sacara la presión del tanque fuera insuficiente para sacar al agua del tubo, ¿verdad? Entonces serían 13.600 también por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por el desnivel por 0.350 milímetros. Metros, ya pasándolo a metros, ¿verdad? Esto es lo mismo que 0.35 metros. Ese 5 está muy confuso. Y entonces el resultado sería 13.600 por 9.8 por punto 35. Y esto sería igual a 46.648 pascales. 46.648 pascales. Y pasando esto a kilopascales sería lo mismo que 46.6 kilopascales.
Tal vez ya notaste que en ambos casos multiplicamos por la gravedad y por la densidad del mercurio, ¿verdad? Entonces ahí pudimos haber factorizado o sumar los milímetros en el manómetro con los milímetros en el tanque y ya nada más multiplicar la suma de 0.623 por 0.35 por el 13.600 y por el 9.8 para evitar tener que hacer la suma que vamos a hacer a continuación. La presión absoluta ahora sería la suma de esas dos presiones, ¿verdad? Bueno, por cierto, en este caso, ¿en dónde hay más presión? ¿En el interior del tanque, el gas en el interior del tanque, o es mayor la presión atmosférica? Observando el desnivel, ahí se puede apreciar que es mayor la presión en el interior, está empujando con mayor intensidad, por eso la altura del lado opuesto es mayor. ¿Qué pasaría si fuera el caso contrario? Bueno, entonces querría decir que en la atmósfera hay mayor presión que en el interior del tanque. Y eso es a lo que se refiere el siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí el resultado sería la suma de esas dos presiones. Presión atmosférica, 83 kilopascales, más la presión manométrica, más 46.6 kilopascales. Y el resultado de esto sería 46.6 más 83, 132.6 kilopascales. Ese sería el resultado de la primera pregunta. Vamos a ponerlo como un inciso A. Inciso A. ¿Verdad? Como ya dijimos, nos pudimos ahorrar mucho si hubiéramos más bien desde el principio sumado las alturas, 0.35 más 0.623 y luego eso ya el resultado de esa suma, multiplicarlo por 13.6 y por 9.8 y hubiéramos llegado directamente a ese, primero a un 132.600 y luego pascales y al pasarlo a kilopascales llegaríamos al 132.6 kilopascales. Y ahorita vamos a mencionar una forma todavía más sencilla, ¿no? Entonces, inciso B. Inciso B, entonces, bueno, dice la pregunta, ¿cuál sería la presión si el desnivel del manómetro de U fuera el mismo, pero de forma que el mercurio alcanzara mayor altura del lado del tanque? O sea, esto es así, y que ahí tuviéramos los 350 milímetros. En este caso, si la altura fuera mayor del lado del tanque, entonces, ¿eso qué implicaría? ¿Qué indicaría? Que es mayor la presión atmosférica que la presión en el interior del tanque. Entonces, tendríamos una presión manométrica negativa. Pero no quiere decir que hayan presiones absolutas negativas, ¿no? Solo indica que está por debajo de la presión interna. El cálculo sería exactamente el mismo. Cuando esto ocurra, entonces este desnivel se consideraría negativo. ¿Verdad? Aquí vamos a ponerlo entre paréntesis, esto sería negativo y eso va a hacer que la presión manométrica sea negativa, pero prácticamente el resultado sería el mismo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de reciclar si es posible. La presión atmosférica no cambia, el barómetro sigue indicando lo mismo, solo que ahora el desnivel se consideraría negativo y por lo tanto la presión manométrica a su vez sería negativa. Vamos a poner aquí el resultado signo negativo y lo mismo que acá. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro del tanque la presión está a 46.6 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Pues, ¿cuál sería la presión absoluta en ese caso? ¿Sí? Entonces hay que recordar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a tomar en cuenta en un manómetro de U? ¿Qué signo tendrá la presión manométrica? Bueno, puede ser positiva o negativa dependiendo de qué lado esté más alta la columna de mercurio. Si está más alta la columna, más bien el nivel de mercurio está más alto en el lado opuesto del tanque, entonces la presión manométrica es positiva. El desnivel se considera positivo. Si la columna de mercurio es más alta del lado del tanque, entonces el desnivel se considera negativo y la presión manométrica sería negativa, lo cual quiere decir que es una presión por debajo de la atmosférica. Enfatizando este valor, quiere decir que adentro del tanque hay 46.6 kilopascales menos que los que hay en el exterior del tanque. Entonces, ¿cuál sería la presión absoluta? Entonces serían 83 kilopascales, dice la fórmula, más
presión manométrica, pero la presión manométrica es negativa. Entonces sería más bien esto una resta, ¿verdad? Más menos 46.6 kilopascales. ¿Cuál sería la presión en el interior? Pues 83 menos 46.6, el resultado serían 36.4 kilopascales. Ya a una presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica se le considera o se le llama una presión de vacío. Entonces diríamos ahí tenemos una presión de vacío. Bueno, ¿cómo podemos haber resuelto el ejercicio mucho más rápido? Recuerden que los milímetros de mercurio se pueden considerar ya como una unidad de presión y al final transformar los milímetros de mercurio a kilopascales. Entonces, en el primer inciso, la presión atmosférica es de 623 milímetros de mercurio, así se dice, así, aunque pues en realidad una longitud no es una presión, pero bueno, es por la relación que hay. Y la presión manométrica en el tanque es de 350 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la presión absoluta? Esta es otra forma, ¿no? La presión absoluta en el interior del tanque sería la presión atmosférica, 623 milímetros de mercurio, más la presión manométrica en el tanque, que serían 350 milímetros de mercurio. Y entonces la presión total sería mucho más rápido, 623 más 350, serían 973 milímetros de mercurio. Y ahora bien, si queremos aparte el resultado en kilopascales, solo hay que recordar que 760 milímetros de mercurio, que es la altura de la columna de mercurio que se alcanza a nivel del mar, es igual a una atmósfera y es igual a 101.3 kilopascales. Y con esto, pues hacer la conversión. ¿Sí? Tendríamos que hay que multiplicar, ¿verdad? Por 101.3 y dividir entre 760. Y bueno, pues ahí lo podrían comprobar, ahí llegaríamos directamente al 132.6 kilopascales de una manera más directa. Y en el inciso B, bueno, sería lo mismo, nada más que considerando que la presión manométrica es negativa, 623 milímetros de mercurio, más, y también aquí el signo negativo no es porque por cómo estamos considerando el nivel, sino porque es una presión de vacío, una presión por debajo, más menos 350 milímetros de mercurio. Entonces aquí ya lo tenemos que ver como una regla, ¿sí? Si el mercurio, si el mercurio, su nivel es más alto en el lado externo, la presión se considera positiva. Si es más alto el nivel del lado del tanque, la presión manométrica se considera negativa. Aquí el resultado serían 623 menos 350, 273 milímetros de mercurio. Y si quieren ustedes, bueno, pues haciendo una regla de 3, entonces diríamos 760 milímetros de mercurio son 101.3 kilopascales. ¿Cuántos serían 273 milímetros de mercurio? Para que, bueno, se entienda con mayor facilidad por qué se multiplica por 101.3 y se divide entre 760. Y bueno, esto dice, nada más vamos a comprobar por 101.3 entre 760 y el resultado son 36.38, es decir, 36.4 kilopascales. Estoy viendo por aquí que había cometido un error porque aquí le faltó su K de kilopascales, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es el concepto de presión manométrica, atmosférica y absoluta y los ejercicios relativos, ¿verdad? Y con esto terminamos este tema.